Muito bom dia, bem-vindos aqui ao webinar sobre o mercado do Paraguai. O meu nome é Pedro Magalhães, diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio, e vou ser aqui o vosso anfitrião deste webinar sobre o mercado do Paraguai. Estamos neste momento a receber os primeiros participantes. Pedi a todos um bocadinho só de paciência, de mais uns 3 minutos, para que possam entrar mais pessoas e depois iniciemos o nosso webinar. Entretanto, dou as boas-vindas a todos os oradores, agradecendo a disponibilidade e todo o interesse aqui em falarmos sobre este mercado que tem boas oportunidades para as empresas portuguesas, agradecendo ao embaixador Julio Van Lundbeck aqui a sua presença, também ao Francisco Caeiro, ao Fernando Gomes da Cruz, ao Henrique Franco Maciel, que estão aqui connosco. Esperamos ainda mais 2 oradores e também a entrada de mais participantes que se inscreveram. Tivemos cerca de 23 empresas participantes que se inscreveram para este webinar. Esperemos que participem o maior número possível e, nesse sentido, fazemos aqui um pequeno compasso de espera inicial só para conseguirmos ter aqui mais participantes a juntarem-se. Aguardamos só aqui a entrada de mais alguns participantes. Pedimos mais 1 minuto, por favor, e iniciamos aqui o nosso webinar. Muito bem. Tendo feito aqui este primeiro compasso de espera para ver se juntavam mais pessoas, creio que também, respeitando as pessoas que chegaram a horas, vamos dar início aqui ao webinar. Novamente, bom dia a todos. O meu nome é Pedro Magalhães, sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser aqui o vosso anfitrião para este webinar sobre o mercado do Paraguai. A Câmara de Comércio tem vindo a organizar um conjunto de webinars e seminários sobre mercados ao longo destes últimos anos e onde possibilitamos às empresas um conjunto de informação e de oradores que são experts na sua área e nos mercados que abordamos, e nesse sentido, hoje estamos aqui a falar sobre o Paraguai, um mercado que não tem estado tanto no radar das empresas portuguesas, mas que esperemos que possa ser acentuado nos próximos tempos esta relação entre os 2 países. Queria agradecer a todos os participantes que já se juntaram a nós
e, em particular, aos nossos oradores, o embaixador Júlio Van Humbeck, o Henrique Franco Marcial, Gilda Areada e o Henrique Duarte, também ao Francisco Queiro e ao Fernando Gomes da Cruz, que se juntaram também a nós para este webinar. Agradeço a vossa presença e espero que tenham muito interessante ouvir as vossas contribuições. O Paraguai contava em 2022 com uma população de cerca de 7 milhões e meio de pessoas e com uma economia que tem crescido em média cerca de 1% nos últimos 4 anos. É um país da América do Sul com uma economia emergente e com um potencial de crescimento que todos identificam. Tem alguns complexos desafios de desenvolvimento que são relevantes para outros países, nomeadamente o desenvolvimento da sua capacidade de infraestruturas e a construção de um sistema de educação e de promoção mais abrangente, bem como uma trajetória energética sendo nas energias renováveis. Tem uma mão de obra muito qualificada, bem como um ambiente de negócios favorável e também uma baixa carga fiscal, tornando o país bastante atrativo para empresas de diferentes países. Naturalmente que para melhor esclarecer estas questões sobre o mercado, temos estes oradores que convidámos aqui hoje para dar o seu testemunho e espero que seja muito interessante para quem nos está a ouvir a partir do online. Queria agradecer à Caixa Geral de Depósitos por continuar a apoiar as iniciativas de comércio internacional da Caixa Geral, da CCIP e para a parceria que temos ao longo destes anos no processo de internacionalização. E só recordar algumas regras base de funcionamento deste evento. As sessões são gravadas, o vídeo e os microfones dos participantes estão desligados e por isso qualquer questão que queiram fazer podem colocá-la na rúbrica Q&A, que podem ver na barra inferior do Zoom e que depois eu posso colocar aos respectivos convidados. Podem interromper com as mensagens quando quiserem e eu também, mediante aquilo que for o tema abordado pelas mensagens recebidas, interromperei os oradores no momento. Sem mais demoras, passava aqui a palavra ao Sr. Embaixador Júlio Duarte Van Humbeck, embaixador do Paraguai em Portugal, e que nos desafiou para esta iniciativa, esperando que seja uma iniciativa que vá ao encontro das expectativas geradas. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e a palavra é sua. Muito obrigado, Pedro. Muito bom dia a todos. Estamos muito contentes com a realização do Media Market Paraguai, em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Agradeço às autoridades da CCIP, em particular ao diretor de internacionalização, Pedro Magallanes, e a minha equipa também, por a organização deste evento. Agradeço também a todas as empresas participantes e a todos interessados em descobrir as oportunidades de negócios e investimento no Paraguai. Hoje teremos o prazer de compartilhar com você informação e fatos do Paraguai, o país com maior crescimento econômico projetado na região, porque cada vez mais temos investidores atraídos pela competitividade, pelas menores taxas de impostos indiretos e corporativos da região e pelos menores custos de energia para instalar indústrias. Hoje terão a oportunidade de ouvir a referentes dos sectores público e privado que estão colaborando a cada dia para que o Paraguai esteja sempre no caminho do trabalho, da estabilidade e do desenvolvimento. Estará conosco o vice-ministro de Relações Econômicas e Integração, o embaixador Henrique Franco, que nos dará uma visão macro do Paraguai e sua projeção externa, o seu comércio exterior e suas relações econômicas na região e no mundo. Também contaremos com a participação de outros dois vice-ministros importantes para a atração de investimento e o comércio. Por um lado, a vice-ministra Gilda Areada nos trará informações em primeira mão sobre o que a Rediex faz, o que a Rediex oferece. E, por outro lado, o vice-ministro Francisco Ruiz Díaz falará-nos sobre o crescimento acelerado do setor industrial no Paraguai, com ênfase também nas energias renováveis, na inovação e na tecnologia. Contamos também com uma importante contribuição do presidente da União Industrial do Paraguai, o engenheiro Henrique Duarte. Já compartilhamos com todos os participantes a gravação da apresentação do presidente da UIP
e agradecemos seu importante contributo que refleta como o Paraguai está apostando ao trabalho e como nos posicionamos na região com mão de obra jovem e qualificada e como estamos tendo bons resultados no desenvolvimento do país. Vamos a terminar com uma mesa redonda com 3 portugueses que já conhecem muito bem o Paraguai e suas vantagens competitivas e comparativas. Teremos o prazer de ouvir a presidenta da Câmara de Comércio Portugal-Paraguai, a doutora Teresa Almadanin, que conhece muito bem o país. Ela é mais paraguaia que portuguesa. Teresa nos falará de suas experiências positivas com missões empresariais portuguesas ao Paraguai. Também teremos o prazer de conhecer e escutar uma experiência interessante, que é como os portugueses estão no sector de infraestrutura desenvolvendo oportunidades de negócios e investimentos. Para ello, estará conosco o diretor-geral para Paraguai da Costro Gomes, o senhor Fernando Gomes da Cruz, que é o gerente-geral de Costro Gomes no Paraguai e representante legal. É a maior obra de infraestrutura no território paraguaio dos últimos 30 anos, de engenharia civil. Finalmente, não porque seja menos importante, pelo contrário, porque nos acercaríamos à hora do almoço, teremos a participação de um empresário exitoso de Portugal em Paraguai, que está a importar o produto mais importante de exportação de nosso país, que é a carne paraguaia. Graças a Francisco, teremos então a oportunidade de conhecer mais qual é seu trabalho com o Paraguai, e o desafio é diversificar e aumentar os embarques. Já comprovamos que o melhor vinho para acompanhar a melhor carne do Cono Sul é o vinho português. Então, o desafio é que terminemos a próxima vez, o próximo Midemarket, com uma boa mesa, um bom vinho português e a boa picanha paraguaia. Esse é o desafio, Pedro. Uma oportunidade para visitar o Paraguai, para ver o potencial do país no sector de indústria, no sector da produção, ou do comércio, ou dos serviços, é na Expoferia Roque Alonso. Nos dias 17 e 18 de julho, nós teremos a Expo Roda de Negócios no Paraguai. Nós estamos prestos para trabalhar, para organizar uma missão empresarial de Portugal ao Paraguai, para que, in situ, no campo, possam apreciar as oportunidades que oferece meu país para ubicar a Portugal em uma plataforma de negócios na região. Convidamos você a construir uma relação ganha-ganha com o Paraguai. Agradeço a minha equipa de trabalho, que estará sempre disponível para esclarecer dúvidas, através da ministra Liz Rojas. O Paraguai tem uma relação de 177 anos com Portugal. Estamos aqui em Lisboa como embaixada desde o ano 1997. Isso demonstra um grande interesse do Paraguai em Portugal, em Europa, e esta é uma porta aberta que nós temos aqui na Península Ibérica. A nossa missão é construir e consolidar uma relação bilateral que consideramos de grande potencial e queremos aproveitar a locação geográfica do Paraguai e Portugal para construir pontes. Compartilhamos princípios, valores democráticos, temos estabilidade política e econômica, temos desenvolvimento. Acredito que a associação Portugal-Paraguai tem um bom futuro, mas depende das boas decisões de cada uma de vossas
de vocês e da confiança que vão encontrar no Paraguai como terra fértil para fazer negócios e fazer investimentos, porque o Paraguai é para invertir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelas palavras e espero que sim, que possamos aumentar estas relações bilaterais entre Portugal e Paraguai. Fica o desafio para a missão empresarial ao mercado, para vermos em loco a realidade do país e as oportunidades para as empresas portuguesas. E passo de imediato a palavra para o Embaixador Henrique Franco Maciel, que nos vai falar sobre o clima empresarial de investimento e situação macroeconómica do Paraguai. Muito obrigado. Muito obrigado por a oportunidade de compartilhar com vocês, de contarles un poco de la realidad nuestra, a pesar de que varios de los participantes ya conocen y están presentes en Paraguay. Al comienzo el señor Magallanes y también el embajador ya hablaron de algunos números de Paraguay. Creo que después Rediex y también el Ministerio de Industria, está nuestro colega, el viceministro Francisco Ruiz Díaz, le veo también a Gilda conectada, van a hacer una presentación. Entonces, yo para no llevar mucho tiempo, voy a hablar y no voy a hacer mucha, no voy a proyectar, o si podemos proyectar ahora, sí. Y vamos a pasar rápido la proyección para no llevar mucho tiempo. Pero más allá de los datos que ya hablaron de la presentación, en la presentación inicial, también hay que tener en cuenta la propia dinámica. Pasa nomás ya a la siguiente. ¿Se puede? ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, pero así en tamaño. Sí, sí. ¿Se puede poner en slideshow? Sí, poner como si fuera la presentación. No, aparece en chiquitito. Bueno, pero no importa. Mientras acá vemos cómo... Quería hablar un poco más de la cuestión de la dinámica nuestra. Hablamos de que tenemos crecimiento, pero ese crecimiento no es solamente el año pasado o tampoco es el Paraguay el país que se recuperó más rápido y el que menos fue afectado por la pandemia, por ejemplo, sino que es un proceso que ya estamos teniendo en los últimos, por lo menos 20 años. O sea, tenemos un promedio de crecimiento en los últimos 20 años de alrededor, Francisco me va a corregir, pero alrededor de por lo menos un 4 o un 5%. En épocas de pandemia fuimos el país que menos creció, pero que fue menos afectado. No creció, pero fue el menos afectado y fue el primero que se recuperó. El año pasado ya estuvimos alrededor, un poco más del 2, casi 3%. Según los últimos datos, las cifras que yo tengo en la presentación todavía eran preliminares, y tenemos una proyección para este año de alrededor del 5%. Hablamos de estabilidad. El Paraguay tiene su moneda, que es el guaraní. Es una moneda que tiene 80 años. Nunca se retiró un cero, nunca se modificó la moneda. En términos de estabilidad, vemos de que hoy, en el 2023, tenemos el mismo tipo de cambio que hace 20 años. Es decir, tenemos una estabilidad, lo cual lo podemos mostrar con hechos. Somos un país sin litoral, seguramente eso te genera desafíos, pero también permite transformar esos desafíos en oportunidades, en obras de infraestructura, en conexión, posibilidades de inversión.
Y como tenemos esos desafíos por ser país sin litoral, también somos el país que más incentivos damos a la inversión. Ya se habló de los niveles de impuesto a la renta, pero además de eso tenemos, seguramente vamos a hablar después, de los distintos regímenes que tenemos para la atracción de inversiones. En los últimos 30, 35 años hemos duplicado la población. O sea, hablamos que hoy tenemos una población de 7 millones y algo, pero en los últimos años hemos duplicado esa población. O sea, en los últimos 30, 35 años duplicamos. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de esa población hoy tiene menos de 35 años. O sea, hay un potencial, hay un bono que hay que aprovechar porque eso también con el tiempo se va estabilizando. Entonces, hoy es el momento de trabajar con eso. Es una población, sí, joven, pero en cuestiones que son importantes para la inversión, la tecnología, la digitalización y todo lo que tenga que ver con innovación, lógicamente el joven está por naturaleza más inclinado a sacar provecho a ese tipo de ventajas. Por lo tanto, es también una oportunidad que tenemos. Ya hablamos de la estabilidad de la moneda, ya hablamos del crecimiento. En este momento, el embajador Julio Duarte también se refirió a la estabilidad política en ambos países. Nosotros estamos en un periodo de transición ahora, tuvimos una elección, tenemos un presidente electo que asume el 15 de agosto, así que es un momento también para trabajar con las nuevas autoridades y seguir este proceso que estamos seguros va a seguir el proceso de fortalecimiento. El Paraguay está en el Mercosur, tenemos un mercado ampliado ahí. Inicialmente, digamos que creo que el 75 al 80% de la exportación industrial, tenemos nuestro viceministro de Industria que seguramente va a hablar después, eso está orientado al mercado regional, por lo tanto es una plataforma de utilizar los incentivos que tiene el Paraguay y los regímenes que ya hemos negociado hace más de 20 años para poder insertarnos en la región, para que empresas portuguesas puedan aprovechar esos incentivos que tenemos para conectarnos a la región. Y como ha pasado previamente en los sectores primarios, en un primer paso se adapta a la región la producción, pero después sale al mundo. También algo se mencionó del mercado de la carne. También comenzamos a exportar a la región, después fuimos abriendo mercados un poco más amplios y hoy estamos en todo el mundo y formamos parte con los socios de los principales, los 7 u 8 países en el mundo con la mejor calidad de productos cárnicos. Puedes pasar un poco más ya de esa página. Eso esperamos que pase también en el sector industrial y estamos haciendo el esfuerzo de interconexión en infraestructuras, así que esa vinculación de estabilidad en todos los, en todos los sectores, política, de crecimiento, de posicionamiento en la región, pensamos que es algo que podríamos trabajar y que tendríamos potencial. Si vemos los sectores que componen el PIB, está el sector primario, el sector secundario. Históricamente, por la historia del desarrollo económico del Paraguay, el sector de comercio y servicios fue un importante motor, el sector agrícola también, pero nosotros hoy estamos pensando en las inversiones en infraestructura y las inversiones para transformar esa materia prima serían los fundamentos para ir consolidando este crecimiento que hemos tenido previamente. Y ahí podemos utilizar los incentivos para dar mayor valor agregado a la mano de obra, a la materia prima y con la mano de obra que tenemos para generar empleo y mayor producción. Tenemos electricidad, tenemos agua,
Si pasamos un poco más, vemos que en las exportaciones aparece energía eléctrica, es porque tenemos un componente importante de producción de energía, casi el 100% de la materia, de la matriz energética nuestra es renovable. O sea, somos el país con mayor exportación de energía renovable per cápita del mundo. Somos copropietarios con el Brasil de la mayor represa hidroeléctrica. O sea, tenemos distintos elementos que ya seguramente los señores empresarios van a ir identificando de acuerdo a su sector de trabajo para poder aprovechar estas ventajas que estamos teniendo. Y si vemos el comercio bilateral con Portugal, estamos en un nivel de 7, 8 millones, a ver un poco, más o menos de ida y vuelta. O sea que dentro de este marco, el Paraguay en algunos casos llegó a exportar 14.000 millones, importó más o menos lo mismo, tenemos un equilibrio en la balanza comercial. O sea, estamos hablando de entre 12.000 y 14.000 millones dependiendo del momento de comercio y pensamos que hay un enorme potencial, no solo para las inversiones, como recién hablamos, frente a Asunción, cuando uno va por la costanera, flamea la bandera portuguesa, justamente fruto de la cooperación que se está dando en algunas empresas, en algunas inversiones importantes en infraestructura, y eso se puede extender mucho más, no solamente en inversiones, también en comercio, en todos los tipos de vino, vino verde, lo que sea, de exportación paraguaya también. Hay mucho potencial en ambos sectores y creemos que esos 8 millones en general de comercio, de importación y exportación que tenemos con Portugal hoy, tiene muchísimo potencial dentro de esos 12.000 a 14.000 millones de comercio exterior que tiene Paraguay y que esperamos se proyecte aún más. En términos de deuda, por ejemplo, el Paraguay está a un nivel del 30%. Con respecto al PIB, el PIB estamos alrededor de 40.000 millones hoy. Así que estamos muy confiados en el potencial que hay del comercio bilateral con Portugal. Tenemos muchas similitudes, muchas, digamos, coincidencias en expectativas que tiene tanto Portugal con su posición geográfica abierta al mundo y experiencia en conocer el mundo y conectarse al mundo, y la posición paraguaya, que si bien es sin litoral, también es central en América del Sur, y con los proyectos de conexión e interconexión bioceánica que estamos haciendo, también se va a volver central, así como fue en algún momento del comercio y de la producción agropecuaria. En el futuro puede ser un centro importante de distribución en la región, es a lo que apuntamos, y pensamos que el trabajo con Portugal es el que más expectativas podría tener a futuro, y por eso estamos trabajando hoy acá a través de nuestra embajada, a través de los gremios empresariales. Hemos tenido muchas visitas y vemos la identificación de nichos donde podríamos trabajar juntos. Así que yo quise hacer una rápida presentación. Tenemos más slides y más presentaciones que dar, pero yo creo que ya le doy el tiempo a los colegas para que vayan en detalle los incentivos y la orientación que tiene nuestra política industrial. En todo caso, después volvemos a intervenir. Pero por el momento, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, les dejo el espacio para poder seguir hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Aquí las intervenciones son efectivamente de 15 minutos, por eso intentaremos que todos puedan resumir bastante para que todos puedan hablar un poco sobre las oportunidades y lo que puede ser interesante para las empresas portuguesas. Por eso agradezco tu síntesis. Pasaría de inmediato a Gilda Arriaga, que es viceministra de la Red Paraguaya de Exportación e Investimentos, REDIEX, que nos va a hablar del mercado exportador y las oportunidades de inversión en Paraguay. Gilda.
Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la organización de Meet the Market, a nuestra embajada, en la persona del embajador Julio Duarte Banumec. Muchas gracias, Enrique Franco, viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Francisco Ruiz Díaz, nuestro viceministro de Comercio. Para utilizar su valioso tiempo voy a pasar directamente a la presentación, si me permiten compartir pantalla. Sí, yo creo que ya puede. ¿Están viendo en pantalla completa? Sí. Bueno, perfecto. Necesitamos de la presentación, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, gracias. Me pasa. A la derecha, izquierda, eso. Perdón, estoy teniendo un inconveniente acá para poder pasar las filminas. Ok. Izquierda, derecha. Quisiéramos contarles por qué es rentable invertir en Paraguay, darles algunas razones, unas 10 razones de por qué sería interesante invertir en Paraguay. Bueno, como ustedes saben, Paraguay está localizado en el centro de América del Sur, y si bien nuestra economía es pequeña, con 7,5 millones de habitantes, como miembros del Mercosur tenemos un mercado potencial de 300 millones de personas. Estamos a 2 horas de cualquiera de las capitales del Mercosur, incluida Santiago de Chile, y el corredor bioceánico posibilitará una vía rápida entre el Atlántico y el Pacífico. Nuestra vía fluvial, la hidrovía Paraguay-Paraná, es la columna vertebral de nuestro comercio exterior y cuenta con la tercera flota fluvial más importante del mundo. A nivel interno, en los últimos años pasamos de 2.200 kilómetros de ruta a 5.600 kilómetros de red vial pavimentada, y la conectividad digital nos permite potenciar la economía sin fronteras a través de los servicios transfronterizos. Paraguay puede jactarse de una gran estabilidad. Ha apostado firmemente en la consolidación de su democracia, el fortalecimiento institucional y en asentar el sistema socioeconómico que se ha mantenido estable desde 2004. Nuestro país se caracteriza por amplias libertades económicas. Los subsidios son temporales y de excepción, al igual que las licencias previas, que son automáticas. Existe libre circulación interna e internacional de capitales, no existen restricciones a las remesas o repatriación de fondos, y el tipo de cambio se determina en función a la oferta y la demanda. El PIB nacional, como nos adelantaba el viceministro Franco, se duplicó entre el 2004 y el 2021. La pobreza se ha reducido a la mitad en la última década. La inflación anual porcentual se sitúa en una media de 5% por más de 10 años, y la deuda externa se mantiene en un saludable 28%, acompañada de una política de racionalidad de gastos con topes establecidos por ley para el déficit fiscal. Nuestra moneda, el guaraní, está por cumplir 80 años sin haber perdido ceros. Standard & Poor's, Fitch y Moody's mejoraron la calificación crediticia de Paraguay en los últimos años, y Moody's incluso optimizó recientemente nuestra calificación de estable a positiva, colocándonos un eslabón por debajo del grado de inversión. Estamos además en la lista blanca del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de la América Latina. A nivel de la presión
la presión tributaria. Paraguay ha mantenido históricamente la presión fiscal más baja de Latinoamérica con un sistema impositivo muy sencillo. 10% sobre la renta, 10% sobre la renta personal y 10% de impuesto al valor agregado para bienes y servicios. Los impuestos a la renta son además enteramente deducibles. La tasa sobre los dividendos es del 8%. Los impuestos y aportes sociales rondan el 35%, inferior a alguno de los países vecinos. Nuestro bono demográfico es insuperable, siendo que más del 55% de nuestra población es menor de 30 años. La fuerza laboral está asignada por una marcada vocación de servicios, interés en captar habilidades y notable ductilidad. Paraguay registra un sustancial aumento en sus exportaciones, logrando en el 2021 por primera vez que el país exporte más manufacturas de origen industrial y agrario que materias primas no procesadas, lo que implica un cambio importante de nuestro perfil exportador y la creciente tendencia a la diversificación de nuestros productos. Entre el 2000 y 2022, el valor de las exportaciones tangibles del Paraguay aumentó a un ritmo del 12,5% en promedio anual, pasando de 950 millones de dólares a más de 9.000 millones de dólares. Las exportaciones del sector farmacéutico crecieron en un 85%, el forestal en un 35% y las autopartes se duplicaron en los últimos 6 años. Somos líderes mundiales en exportación de diversos rubros. Número 1 en energía limpia y top 10 en stevia, yerba mate, soja, chía, aceite de soja y carne. Nuestro clima de negocio es el mejor conceptuado a nivel sudamericano, gracias a esfuerzos efectuados a favor de la agilización del comercio transfronterizo y la simplificación de trámites para la apertura de cuentas bancarias y la formación de empresas en apenas 72 horas. La actualización del Plan Nacional de Logística y el Plan Maestro del Transporte al 2030 contribuyeron igualmente en este sentido. Contamos también con el factor H, el factor humano, pues los paraguayos somos gente noble y amigable, recibimos a los extranjeros siempre con los brazos abiertos, de los cuales muchos de ustedes pueden dar fe. Tenemos uno de los mejores suelos más productivos, hemos sido bendecidos con agua en abundancia, sol 300 días al año, energía 100% renovable y excepcionales condiciones para recibir inversión extranjera directa y generar rentabilidad. Damos testimonio de nuestra calidad de vida, que es envidiable. Quisiera entrar ya en lo que es las oportunidades de negocio e inversiones entre Paraguay y Portugal. Efectivamente, hemos priorizado algunas de estas exportaciones, como el sector farmacéutico, con un crecimiento del 85%, el sector forestal, con un crecimiento del 35%, y las autopartes, y un incremento significativo en otros sectores que Rediex ha priorizado, como energía y biocombustibles, textiles y confecciones, manufactura liviana, bebidas y alimentos, cárnicos y derivados, y las industrias creativas y servicios conexos. Como vemos en la gráfica, el comercio entre Paraguay y Portugal ha sido mínimo entre los años 2003 y 2006. A partir del 2007 es donde el intercambio comercial empieza a tener mayor relevancia, con un récord de exportaciones en el 2013, debido a las altas exportaciones de soja. La balanza comercial entre Paraguay y Portugal se caracteriza por ser superavitaria, con excepción del año 2020, en donde las importaciones paraguayas desde Portugal fueron mayores que las exportaciones a Portugal.
Es a partir del año 2015 que recién se empieza a notar las inversiones portuguesas en Paraguay. El récord se dio en el 2018 con 19 millones de saldo de inversión. En la pandemia, la actividad de inversiones sufrió una disminución, recuperando en el 2021 un saldo de 16 millones, último dato con que contamos desde el Banco Central del Paraguay. Nuestras exportaciones a Portugal, considerando el promedio de los últimos 3 años, se componen de arroz en un 39%, seguido por tripas de animales en un 18%, oro en un 17%, carne refrigerada en un 13% y carne congelada en un 4%. Otros productos cuentan con enorme potencial. También mirando el promedio de los últimos 3 años, Paraguay compra de Portugal una diversidad de productos entre los que se destacan con un porcentaje entre 3 y 5% de participación, los vinos de uvas frescas, los tejidos de puntos, engranajes, motores diésel y polímeros de etileno. Hemos realizado un análisis basado en los valores promedios de la exportación global de Paraguay entre 2020 y 2022 y la importación global de Portugal entre 2020 y 2022, para así conocer los productos paraguayos con mayor potencial en Portugal, pero considerando, por supuesto, la demanda del mercado. Los más destacados son la carne, maíz, soja, cables eléctricos, arroz, insecticida, tortas de soja, envases de plástico y también otros productos como azúcar, medicamento, papeles y cartones, entre otros. Estudiamos también el potencial de importación de Paraguay. En este caso, el análisis se basa en los valores promedios de importación global del Paraguay entre el 2020 y 2022 y de la exportación global de Portugal entre el 2020 y 2022. Los productos con mayor potencial que Paraguay podría adquirir de Portugal son aceites de petróleo, vehículos, neumáticos, teléfonos celulares, cerveza, camiones, computadoras, fertilizantes, bombas de calor, televisores, entre otros. Como verán, nuestras economías son absolutamente complementarias. Solidificar y consolidar, fortalecer la relación bilateral implica una situación ganar para ambos países. Así que muchas gracias por su tiempo y quedamos a su disposición. Gracias, Gilda, por su presentación. En estos momentos tenemos ya varias presentaciones sobre el mercado y se sigue. La próxima presentación tenemos es el viceministro Francisco Ruiz Díaz, viceministro de la Industria, que le paso la palabra. Muchas gracias. No le escuchamos, está en el modo silencioso. Ok, buenos días, muy buenos días, embajador, buenos días a todos los miembros de la Cámara, a todos los empresarios de Portugal, todos los que están presentes acá, y a mis colegas de Paraguay, al viceministro Franco y a la viceministra Reyes. Bueno, me gustaría un poco hacer una presentación, en algunos aspectos quizás sea repetitivo, pero bajo una metodología distinta. Bueno, básicamente lo que vamos a presentar acá en estos 15 minutos tiene que ver con el impulso que ha tomado la economía paraguaya en las últimas 2 décadas. Y ese impulso tiene que ver con unas reformas institucionales muy significativas que se hicieron en el año 2003, donde esencialmente se trabajaron en aspectos vinculados con las reglas de juego, a los efectos de dar mayor digamos que previsibilidad a todo lo que implique la inversión y la producción en Paraguay, y ha tenido resultados muy interesantes, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Quizás en este momento estemos entrando ya en una segunda generación de esas reformas que tienen que ver con la adecuación en sí de la economía y de todos los procesos de la administración pública vinculados al modelo
industrial que han ingresado en el país, principalmente en los últimos 10 años, donde hemos tenido capacidad de atraer industrias bastante importantes a nivel mundial. Muchas de ellas operan con procesos bastante complejos que obliga a que la administración pública también tenga que adecuarse a eso. Por eso podríamos estar hablando en los próximos años de unas reformas ya a nivel de digitalización, facilitación de trámites y todo lo que implique acompañamiento a la inversión y a la producción. La gran mayoría de las empresas que ingresaron en Paraguay a partir del año 2013, 2014 aproximadamente, operan bajo el enfoque Just in Time. Entonces eso implica que tengamos que tener una administración pública bastante eficiente, principalmente aquellas que operan en el ecosistema inversor e industrial. Acá tenemos un poco lo que implica la acumulación en sí de Paraguay. Claramente tenemos básicamente un índice que arranca en el año 1994. Era la raya roja vertical, implica el año en el que se realizaron las reformas. Y a partir de ahí podemos ver un impulso muy importante. Ese impulso empieza a cobrar mayor fuerza ya más o menos en el año 2009, 2010. Vamos a ver que casi todos los indicadores tienen esta característica, ¿verdad? Y posteriormente tienen un ascenso bastante pronunciado. Lo que podemos ver acá es que entre el año 1994 y 2019 podemos hablar de una duplicación de las capacidades productivas en lo que corresponde a la acumulación del capital, lo cual no es un dato menor, ¿verdad? Porque lograr esto requiere mucho esfuerzo por parte de cada uno de los países, como dirían los economistas. Esto es pura transpiración, vamos a decir. Y es un poco lo que explica el aumento en las capacidades de producción de una nación. Y esto se observa en el ámbito industrial, ¿verdad? Gran parte de las inversiones en los últimos años han tenido como destino el sector industrial. Acá tenemos el Producto Interno Bruto filtrado, vamos a decir, a los efectos de ver su tendencia a largo plazo. Y lo que me está diciendo acá es que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto ha cobrado mucha fuerza, principalmente a partir del año 2007, 2008, tal cual vimos en el gráfico anterior, y está creciendo a un ritmo promedio de 3.9%. Si utilizamos la regla de crecimiento para saber en cuánto tiempo se duplicaría nuestra producción industrial, podríamos decir que en 18 años. Previo a ese periodo, previo al periodo, digamos que 2006, 2007, previo a este periodo, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial era de apenas 0,3% en promedio, ¿verdad? Lo cual, utilizando la misma regla para saber en cuánto tiempo duplicamos la producción industrial, nos llevaría, creo que casi 300 años más o menos. Entonces el cambio ha sido muy importante. Y acá tenemos un poco para compararnos con países muy similares en cuanto a estructura productiva, principalmente los dependientes en el sector agrícola. Tenemos el PIB per cápita expresado en logaritmo de lo que es Argentina, Uruguay, países con los que nos parecemos bastante, a pesar de que ellos tuvieron un desarrollo más temprano que el nuestro. Nosotros estamos teniendo como un desarrollo tardío de hace 2 décadas, pero que está reflejando una convergencia hacia los niveles de ingresos de Argentina y Uruguay, principalmente a partir del año de las reformas, a partir del año 2003. Entonces, esto se puede proyectar y se puede ver que de darse las condiciones actuales, en unas décadas más podríamos estar hablando de nivelarnos con los países vecinos, ¿verdad? Y bueno, entonces es un poco el PIB industrial. En cuanto a lo que es la capacidad que tenemos para exportar, ¿verdad? En un ejercicio simple que hicimos y que normalmente se le llama como vocación exportadora, que es qué parte de todo lo que produce un país a nivel industrial lo exporta y qué parte se consume en el mercado local. Vemos que hay como 3 etapas distintas. Una etapa es el periodo antes de las reformas económicas, antes del 2003, donde en promedio de todo lo que producíamos a nivel industrial, podríamos estar hablando de que apenas de cada $3 que producíamos, 1 exportábamos y 2 lo consumíamos en el mercado interno. Pero además de eso hay que destacar que en ese periodo, o sea, entre el 94 y el 2002, el PIB industrial era bastante bajo. Estamos hablando de un promedio más o menos 1.400, 1.500 millones de dólares. O sea, producíamos poco y gran parte de lo que producíamos lo consumíamos aquí en la casa y no teníamos una vocación o un liderazgo del crecimiento basado en exportación, ¿verdad?
Posteriormente viene el periodo de las reformas, ¿verdad? Desde el año 2003 hasta el año 2013 aproximadamente, y les voy a explicar después por qué el 2013. Y en este contexto mejoramos un poco la situación y podríamos decir casi de cada $2 que exportábamos, uno lo consumíamos acá y uno lo exportábamos. Igual el Producto Interno Bruto Industrial seguía siendo bajo, estaríamos hablando aproximadamente un 3.500 millones de dólares. Y después viene un periodo donde la atracción de inversiones empezó a jugar un rol muy importante, que a su vez se combinó con un conjunto de herramientas que teníamos para promover el sector industrial, ¿verdad? Y donde las empresas empiezan a mirar Paraguay teniendo en cuenta que las reglas creadas en el año 2003 se seguían sustentando. Entonces tenemos ese periodo que se ve aquí en el gráfico desde el año 2013, un conjunto de empresas con esas características de procesos productivos complejos, just in time, ingresaban al Paraguay y mejoraban significativamente nuestra capacidad exportadora, nuestra producción industrial y capacidad exportadora. Como les decía, previo al periodo de la reforma, el Producto Interno Bruto promedio estaba en el orden de 1.300, 1.400 millones de dólares, y en el año 2022 estamos llegando a aproximadamente 8.200 millones de dólares, con una vocación exportadora del 64%. O sea, en la actualidad, de cada $3 que producimos en el sector industrial, 2 de ellos lo exportamos y 1 de ellos lo consumimos a nivel local, por lo cual podríamos ver ya una etapa en donde el crecimiento industrial está siendo liderado por el sector exportador. Y acá tenemos un poco los mismos datos que ya presentaron anteriormente los dos viceministros que me precedieron, donde vemos claramente el aumento que se está dando en los diferentes sectores de la economía. Este es el sector de la manufactura. Vemos un aumento en autopartes, que hoy es 95 veces más que el periodo de reforma. El periodo previo a la reforma tenemos el sector de las confecciones y textiles, que son 14 veces más. Tenemos la producción de productos químicos 11 veces más, y el aluminio y el sector metalúrgico y su manufactura 29 veces más. Lo más llamativo acá es que cuando comparamos los diferentes sectores de la exportación, por ejemplo, las exportaciones totales, encontramos de que las exportaciones totales del 2022 en relación al 2002, ¿verdad? Son 9 veces más, ¿verdad? El sector agroindustrial son 9 veces más, pero el sector de la manufactura es 18 veces más. O sea, la dinámica en términos, si bien es cierto, los montos no son todavía relativamente altos, la dinámica más significativa se ha concentrado en el sector de la producción de la manufactura, lo cual incluso, por ejemplo, llevó a que estemos exportando en el año 2007 aproximadamente unos 540 productos, y actualmente hemos triplicado la cantidad de productos en nuestra canasta exportadora de la manufactura a aproximadamente 1.500 productos. Y acá, como les decía, ¿verdad? Los principales productos agroindustriales, quizás es donde Paraguay hoy tenga un potencial, ¿verdad? Tremendo, y que está empezando a utilizarse porque empezamos a subir en la cadena de valor. Tenemos el sector de productos de la carne, que ha crecido 25 veces más en relación a la etapa previa a la reforma, y los demás productos que ya incluso se presentaron, por lo tanto, voy a pasar. Y acá podemos ver que en general, los productos agroindustriales crecieron 9 veces más en estos últimos 20 años. Y bueno, quizás la etapa más importante es la que estamos viviendo actualmente, donde estamos recibiendo, desde el 2013 hemos recibido inversiones muy interesantes que, como les decía a ustedes, vienen al Paraguay con procesos que son bastante complejos y que requieren de toda una infraestructura pública orientada a apoyar esa etapa. Y también del capital humano que permita sostener todo eso. Pero no obstante, en los últimos años Paraguay ha empezado a atraer inversiones de una magnitud a la cual no estaba acostumbrada, y tenemos dos ejemplos como este Omega Green, ¿verdad? De aproximadamente, según la confirmación de los propios inversores, estarían actualizando su inversión a 950 millones de dólares con la intención de producir principalmente lo que es biodiesel, y tenemos también la empresa Paracel orientada a la producción de pasta celulosa. Entonces, este gráfico en sí lo que muestra es la suma o cómo se han utilizado todos los instrumentos industriales de Paraguay bajo lo que llamamos nosotros promoción de inversiones, ley 6090, maquila y zona franca, y vemos este aumento significativo. Bueno, por último quería comentarles a ustedes de que
estamos dejando de ser un país primario para pasar a la siguiente etapa, que ya es de una producción industrial. Actualmente estamos exportando, como dijimos que íbamos a hablar de sostenibilidad, todo lo que corresponde a biocombustible por un valor de 143 millones de dólares aproximadamente al año, pero a esto hay que sumarle la reciente inversión de la empresa alemana Kremer Oleo en Paraguay, que va a empezar a procesar aceite bruto para convertirlo en biodiesel, y a partir de ahí una segunda etapa de producción, digamos una siguiente línea en la escalera industrial, que sería la producción de glicerina para uso farmacéutico. Y también en estos días hemos aprobado digamos que otro proyecto de inversión bastante grande con 110 millones de dólares, con la intención de fabricar bioetanol a partir de caña de azúcar y de maíz, y a esto tenemos que sumarle la inversión de Omega Green. Si tenemos en cuenta el total de inversiones que hoy ya están operando en Paraguay para producir biocombustible, estamos hablando aproximadamente unos 700 millones más o menos de inversión, los que ya están operando, y a esto tendríamos que sumarle los Omega Green, que entraría en operación en los próximos, a partir del año 2025, según información que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me quedo por acá y muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Estamos todos cumpliendo bastante bien el tiempo, y agradezco a todos la capacidad que han tenido de hacer sus presentaciones de forma sintética. Pasando de inmediato a la parte que llamamos de mesa redonda, donde vamos a hablar un poquito con Teresa, Francisco y también con Fernando sobre cómo es hacer negocios en Paraguay, por qué han elegido Paraguay, entre otros temas. Yo abriría ahora para Teresa, para Francisco y para Fernando. Si pueden hacer cada uno una muy breve presentación de cerca de un minuto de cada uno de vosotros, y quién son y de qué empresas representan, por favor. Empezando por Teresa. No conseguimos escuchar, Teresa. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, yo no sé si debería empezar. Estamos a ouvi-la com algumas falhas. Como piensan ser mejor. ¿Cómo? Ouvimos com um bocadinho de falhas. Não sei se é da internet, mas não conseguimos perceber. Deve ser da internet, sim. Eu vou Deve talvez ser. pedir ajuda se eu consigo. Está melhor? Pode tentar Eu vou agora, tentar por favor. mudar de sítio, se calhar eu... Como? Se pode tentar repetir agora, por favor. Vou tentar mudar de sítio. Ok. Não vou conseguir só um minuto, por favor. Então, enquanto muda de sítio, Francisco, quer, por favor, apresentar? Obrigado. Bom dia. Agradecer o convite para participarmos, e é com muito gosto que estamos aqui nesta sessão, num país com quem começámos a trabalhar em 2020. Até lá o nosso conhecimento do Paraguai era muito limitado ao futebol, nomeadamente aos jogadores que têm vindo para Portugal, e em 2020 surgiu-nos uma oportunidade para trabalhar na área alimentar. Nós somos um grupo familiar que atua em várias áreas, desde tecnologia, IT, serviços financeiros, real estate e alimentar. A nossa empresa de distribuição alimentar surge com essa oportunidade. Como é que se chama a empresa? A empresa é Facility River, okay? E o grupo é o Grupo Oriec. Hoje falamos aqui da Facility River. Daqui a um ano, se fizéssemos este evento, eu acredito que estaríamos a falar de mais duas empresas, porque nós neste momento importamos do Paraguai picanha. Acho que há muito potencial para trabalharmos mais produtos na área da carne, neste caso. E o Paraguai surge e é muito interessante para nós, porque é um país que, tal como Portugal, vivemos aqui, somos 10 milhões e temos um mercado ao lado que é o mercado espanhol de 47 milhões. O Paraguai vive no meio
vários países, como mostraram aqui no slide, em que são 7,5 milhões de habitantes, mais ou menos, e tem um mercado gigante ao lado, principalmente o Brasil, e, portanto, é um país que tem sempre esta cenoura do grande mercado que está ao lado, mas que compreende bem a realidade. Portanto, nós, quando tivemos as primeiras interações com o Paraguai, foi muito interessante, porque conseguiram sempre compreender a nossa realidade e a necessidade do nosso mercado. É um mercado mais pequeno e que nós temos que entrar aqui e começar a evoluir. E, portanto, nós, ao longo destes 3 anos, temos subido, temos tido taxas de crescimento sempre a 2 dígitos. Portanto, nós começámos por importar 24 toneladas, no ano seguinte 108, 130, 150. Portanto, os crescimentos têm sido bons. Quais são? Eu acho que, se calhar, falou-se aqui muito em alguns fatores, e eu, para nós, como relação com o Paraguai, destacaria 5. A presença das pessoas, cada vez que nós interagimos, que é muito importante. Portanto, as pessoas dão resposta, e há um problema, e nós tivemos, até vos vou dizer, que nós tivemos 2 anos a trabalhar, começámos a trabalhar num período de Covid, com o Paraguai. Portanto, só em 2022 é que acabámos por conhecer as pessoas pessoalmente, e eu acho que isso é muito importante, o contacto pessoal, mas tivemos sempre uma presença contínua, uma resposta contínua. Os problemas existem sempre e as pessoas, portanto, nunca viraram a cara ao problema, portanto, sempre foram o fator H que se falou aqui na apresentação, é de facto algo que nós sentimos, a abertura em querer fazer mais, a abertura em entrar nos nossos problemas e endereçá-los como parceiros. Portanto, os nossos fornecedores, neste caso, são parceiros. Queremos é ter mais fornecedores, este é o nosso desafio com o Paraguai. E depois, na parte da carne, 2 temas, portanto, a estabilidade também que se falou, é um país muito estável a nível económico, a nível político e no nível da relação das pessoas. Portanto, isso nós privilegiamos muito. E na parte da carne há aqui uma parte que é a parte da consistência. Portanto, é algo que é muito interessante, é um produto que nos oferecem com consistência, tem muito poucas quebras e a produção é boa. Eu tive a oportunidade depois, já visitámos e temos, portanto, várias fábricas a trabalhar connosco, em que os níveis de qualidade, do standard é alto. E isso para nós é muito importante, porque quando chega a Portugal há de facto quem experimenta o produto e quem depois consegue tomar contato com ele tem essa segurança, e só por isso é que nós temos conseguido trazer também este crescimento ano após ano. Portanto, a ideia agora, do nosso lado, como importadores, há muito mais para fazer. Há um trabalho de percepção de qualidade, eu acho que há mais qualidade do que percepção no mercado, aqui a nível de Portugal. Portanto, é um trabalho conjunto que temos endereçado muito com o apoio da Embaixada, que é muito aberta e que tem muita vontade de fazer. Isso ajuda muito a que é mais fácil trabalharmos quando temos os parceiros, todos os stakeholders envolvidos nessa dinâmica. Por outro lado, acho que há oportunidades para exportar noutras áreas, mas eu não me vou alongar, dado que não estamos a falar nessa vertente agora, ok? No meu caso. Muito bem, obrigado, Francisco. Teresa, agora que já tem melhores condições tecnológicas. Buen día, buenos días a todos. Yo voy a empezar hablando en portugués porque pienso que hay todo un público portugués que tiene que escuchar. Entonces, voy a hablar en portugués. Nós, Câmara de Comércio Paraguai-Portugal, iniciou-se em 2018. Temos tido desde sempre um apoio grande por parte da Embaixada, o que nos permite sempre chegar ao Paraguai do ponto de vista público, digamos assim, todas as entidades públicas, um apoio enorme, permite-nos desenvolver em todos os setores, em todas as áreas, de uma forma organizada e muito disponível sempre da parte, um bocadinho naquilo que o Francisco acabou de dizer. Nós temos sempre, da parte do capital humano, seja no setor público, seja no setor privado, sempre uma grande abertura por parte do Paraguai. Nestes 5 anos, a caminho dos 6 que temos desenvolvido a nossa atividade junto do Paraguai, temos sempre, quando levamos os nossos empresários, ou seja, o tecido empresarial para o Paraguai, tudo que se nota sempre é uma abertura enorme, como já foi referido, é a alegria pelo trabalho. Eu digo isto muitas vezes em relação aos paraguaios. Além de ser um país muito, muito jovem, nós conseguimos ter
uma pirâmide exatamente inversa àquilo que acontece na nossa Europa, nós conseguimos ter pessoas que gostam de trabalhar. São pessoas que agradecem o seu trabalho, são pessoas que gostam de colaborar e, sobretudo, que têm um sentido patriótico enorme e que veem o seu país realmente desenvolver-se. Depois, se juntarmos ao nosso tecido empresarial, pensar na proposta possível de ter energia muito barata, nós estamos a falar de energia mais barata da América do Sul, e comparativamente a nós, portugueses, sabemos que é dos grandes problemas que nós temos, nomeadamente no setor industrial, o valor da energia. Nós temos energia muito barata no Paraguai. Nós temos uma localização geográfica privilegiadíssima. Nós, portugueses, estamos sempre de olho, passa a expressão, no Brasil. Nós conseguimos, através das ferramentas criadas pelo governo paraguaio, nomeadamente a Lei Maquila, que eu defendo tantas vezes, nós conseguimos entrar e ter relações com o Mercosul privilegiadíssimas. Nós conseguimos, por exemplo, tive há pouco tempo com a presidência da Associação de Calçado, foi a última visita que fiz ao Paraguai, e na verdade nós conseguimos ter relações muito, muito importantes com o Paraguai, de forma a conseguir produzir no Paraguai, em solo paraguaio, e entrar, por exemplo, no mercado brasileiro com as taxas tributárias muitíssimo vantajosas. Portanto, temos a energia muito barata, temos uma população muito jovem que gosta de trabalhar e com qualificação, que permite também trazer para Portugal e darmos formação a esses jovens, por forma a terem as competências necessárias para desenvolver o seu trabalho da melhor forma em solo paraguaio. Nós temos as taxas tributárias incomparavelmente melhores a qualquer realidade que nós conhecemos. Nós estamos a falar, como já foi referido também, do 10-10-10. Nós temos todos os impostos muitíssimo vantajosos. Portanto, nós conseguimos ter, ou conseguimos juntar tudo aquilo que nós não temos, ou que nós procuramos em Portugal, nós conseguimos encontrar no Paraguai. Eu digo isto imensas vezes e, graças a Deus, todos os empresários têm-me acompanhado nas variedíssimas missões ao Paraguai, todos eles têm ficado muito, muito interessados e, maioritariamente, estão a começar a desenvolver a sua indústria, o seu trabalho, o seu comércio, nas várias áreas. Existe uma potencialidade enorme. Oxalá esta pós-pandemia permita continuar a desenvolver as nossas relações, eu estou convicta que sim. Porque, de facto, quando nós falamos do Paraguai enquanto país de oportunidades, é efetivamente um país de oportunidades. É um país de oportunidades por tudo aquilo que eu já referi e por tudo mais que só indo lá e sentindo e conhecendo. Eu defendo, como dizia o Sr. Embaixador há pouco, eu na verdade sinto-me mais paraguaia hoje em dia do que qualquer outra nacionalidade, porque me fui recebida de uma forma muito, muito carinhosa, muito amigável, muito... Eu não consigo encontrar os adjetivos para quando eu sinto chego ao Paraguai. De facto, as pessoas são humanas, e envolvem-nos de uma forma muito, muito querida. Eu continuo a dizer que tem que ir, os portugueses têm que conhecer o Paraguai está a começar a ser descoberto por Portugal, embora o primeiro europeu que pisou só o Paraguai foi um português, é importante dizer, e da minha terra, portanto do meu Alentejo, portanto estamos a falar, na verdade, de um português que chegou ao Paraguai, mas o nosso sangue está de alguma forma mesclado, e sim, vamos lá desenvolver os nossos países, vamos lá unir força e unir esforços, e eu estou segura que sim, eu estou segura que vamos conseguir, como se diz no Paraguai, ter resultados muito exitosos, e arriba Paraguai e para a Feira de Portugal. Obrigada. Obrigado, Teresa. Fernando. Bom dia a todos, não sei se... Bom dia a quem está no Paraguai, boa tarde a quem está em Portugal, não sei se me estão a escutar bem. Sim, perfeitamente. Bom, agradecer antes de mais, em nome da Constru Gomes, o convite para participar neste webinar e nesta sessão extremamente interessante de divulgação do meio de negócios, do ambiente de negócios do Paraguai em Portugal. Eu sou Fernando Cruz, sou o diretor-geral da Constru Gomes no Paraguai e, bom, a primeira palavra que tenho a dizer ao Paraguai é agradecer a forma como nos recebeu. Portanto, houve uma série de reuniões que se iniciaram no final de 2019 e fomos recebidos quer pelos parceiros no Paraguai,
quer pelas instituições paraguaias, nomeadamente pela Presidência e pelo Ministro das Obras Públicas, de uma forma extremamente acolhedora. A Construgomes aportou tecnologia ao Paraguai e conheceu mão de obra paraguaia de muita dedicação. Nós vemos os trabalhadores paraguaios com uma vontade de aprender, uma taxa de uma idade média muito baixa, portanto, mesmo com pouca experiência na área de tecnologia de construção de pontes, que é o que nós fazemos um pouco por todo o mundo e temos várias experiências na América Latina, temos a agradecer ao Paraguai, nomeadamente aos cidadãos, trabalhadores do Paraguai, uma dedicação e que sem eles seria muito menos exitoso este empreendimento que tivemos, que estamos em fase de conclusão já, da construção de uma obra de infraestrutura como não era feita há cerca de 30 anos no Paraguai. E isso foi para nós uma surpresa muito agradável. Sempre que entramos num país com o primeiro empreendimento, há sempre uma série de dúvidas e incógnitas, e no Paraguai essas dúvidas foram quase sem exceção sendo esclarecidas pela positiva. Refiro-me ao ambiente de negócios muito propício, muito fácil de fazer negócio, à seriedade e honestidade do povo paraguaio, ao sistema tributário do Paraguai, que também nos parece dos mais simples que encontramos na América Latina e no mundo até, podemos dizer que é um sistema bastante amigável, bastante friendly em inglês, e conseguimos, ou vamos conseguir terminar este empreendimento, que trata-se de uma obra de infraestrutura muito importante para o desenvolvimento do Paraguai e nomeadamente da capital, Assunção, com um sentimento de querermos mais e, portanto, aquilo que seria um projeto único para a Construgomes no Paraguai, neste momento, foi sim a porta de entrada da Construgomes no país e, muito provavelmente, vamos nos manter no país, aportando a tecnologia, aportando tudo aquilo que é o nosso know-how e expertise na construção de obras de infraestrutura ao país. É um país que tem percebe-se uma sede de crescimento e uma vontade de aprender muito grande. Eu não sei, eu tinha preparado um pequeno vídeo, não sei se será oportuno agora ou mais na frente, passar são 30 segundos, só para verem a dimensão daquilo que estamos a fazer no Paraguai e que é também fruto de mão de obra paraguaia, que nós contratamos e conseguimos alocar a obra localmente, com muita facilidade e volto a dizer, com um espírito para aprender e uma dedicação muito, muito importante. Inclusive, uma grande parte dessa mão de obra vai ser mantida na empresa para obras futuras. Eu não sei se consigo compartilhar aqui a tela. Normalmente os vídeos têm uma dificuldade em relação à imagem, que fica muito com delay. Pode tentar, mas... Vou tentar só, se ficar com muito delay, okay, nós interrompemos, ok? Não sei se já está a compartilhar a tela. Já. Ok. Eu não sei se... Eu estou a ver sem delay, não sei como é que aparece para vocês. Está com delay. É normal, é o que costuma acontecer. Mas pronto, isto só em resumo é uma obra de infraestrutura de grande dimensão. É uma das maiores obras que a Construgomes já fez pelo mundo e a qualidade dos serviços locais, a qualidade dos materiais locais, conjugado com a tecnologia de ponta que a Construgomes aportou a esta obra, e podemos dizer que isto é sem dúvida batemos vários recordes em termos de prazo, em termos de dimensão do equipamento, que nos deixa com vontade de fazer mais no Paraguai. Ok? Portanto, esta era a breve apresentação da Construgomes, não sei se alguma dúvida, se será posteriormente. Obrigado aos três. Aqui estamos do ponto de vista de uma empresa que investiu no país e que também, suponho, exporta para o Paraguai, a Construgomes. O Francisco na ótica de um importador
e a Teresa na ótica de um facilitador de negócios e entrada no mercado paraguai. Eu abriria aqui a perguntas dos participantes sobre qualquer um dos nossos oradores, as intervenções e questões que possam ter. De qualquer das formas, e se não quiserem colocar as vossas questões agora, nós teremos toda a disponibilidade depois de as enviarmos. Eu vou deixar aqui os nossos contactos para nos poderem remeter todas as questões que possam ter sobre o mercado do Paraguai, seja questões legais, seja de entrada no mercado, seja de como exportar para o país, como começar a fazer negócios. Nós podemos depois articular com cada um dos oradores que esteve aqui connosco hoje. Enquanto não há perguntas, eu perguntaria, por exemplo, ao Fernando, que esteve mais ligado na entrada do mercado como empresa portuguesa que entrou no mercado, o processo que nos contou um conjunto de situações muito positivas que teve. Que obstáculos é que consegue identificar que poderiam ser melhorados por parte de uma empresa portuguesa que tenta entrar no mercado e que dificuldades maiores é que encontrou? Bom, sem dúvida que a maior dificuldade não teve a ver propriamente com o Paraguai, teve a ver sim com a conjuntura. Portanto, nós iniciamos este processo no final de 2019 e em março foi decretada a pandemia e, portanto, nós fizemos esta obra praticamente toda em período de pandemia. Obra especializada. E tivemos um desafio inicial que teve a ver com alguma burocracia na nacionalização ou na legalização dos trabalhadores, mas que o próprio país nos fornece os meios para que esse processo seja célere. Portanto, estamos a falar em relativamente pouco tempo nós conseguimos pôr as pessoas, os estrangeiros que levaram a tecnologia para o Paraguai a trabalhar e, portanto, há realmente um momento inicial de conhecimento e portanto, nós fomos, digamos, caminhando por nós mesmos até descobrir o caminho das pedras, desses pequenos, digamos que, facilitadores das burocracias. Comparando com outros países da América Latina, o Paraguai é em tudo significativamente mais simples, ok? Porque a Construgomes já tem experiência maioritariamente no Brasil ou noutros países da América Latina também? Nós temos, no que diz respeito à América Latina, temos experiência em vários países, nomeadamente Colômbia, México, República Dominicana, Brasil, desenvolvemos mercado no Panamá, no Equador, e portanto nós já temos uma percepção muito sólida das grandes dificuldades que os países, ou que a entrada num país nos traz. E significativamente o Brasil é um país que tem um ambiente de negócios muito aquecido, mas que oferece uma série de burocracias e de barreiras à entrada quer de tecnologia, quer de mão de obra estrangeira muito grandes. E isso nós no Paraguai foi uma agradável surpresa, digamos que, sem querer ser muito intimista, o Paraguai está ávido de importar tecnologia e de importar conhecimento, ok? Muito bem. E Teresa, das empresas que referiu que têm ajudado a entrar no mercado do Paraguai, quais são os principais setores que têm mostrado interesse por parte de empresas portuguesas para o Paraguai? Ao mesmo tempo, existem empresas paraguaias também com interesse em Portugal? Está no silêncio. Nós temos de quase todos os setores, temos setores mais fortes, nomeadamente o metalomecânico. Nós estamos a desenvolver, pegando um bocadinho no setor agroalimentar, tudo que sejam as grandes cooperativas. As cooperativas no Paraguai não são as cooperativas da ideia que nós temos em Portugal, são cooperativas muitíssimo bem organizadas, estruturalmente desenvolvidas, e que o nosso setor metalomecânico português tem muito que fazer, nomeadamente os moinhos para o arroz, para a soja e por aí fora. Portanto, sim, temos toda a indústria metalomecânica. Temos também tudo tem a ver com o saneamento básico. Existe uma necessidade, e o Paraguai está a assistir a um grande desenvolvimento, e a parte do saneamento básico também vai ser uma área em que vamos precisar de desenvolver em força.
Temos têxtil, temos duas empresas têxteis, uma que é maior que temos em Portugal e outra mais pequena que também já está a fazer o seu trabalho no Paraguai. Temos a área dos vinhos, claro, tinha que ser, portanto, a nossa área dos vinhos aí numa perspectiva muito mais comercial, embora estejamos a pensar como é que poderemos pegar, digamos, na granel, levar para o Paraguai e conseguir fazer todo o processo de acabamento. Ou seja, temos diversas áreas. Eu estava há bocadinho a comentar, vou agora em setembro com uma empresa na área da tecnologia, na área digital. Temos também muito que fazer e pegando um bocadinho na facilidade que existe, nomeadamente na zona de Cidade del Este e todas as cidades fronteiriças que falam português. Nós conseguimos desenvolver aí tudo que sejam os call centers, podemos fazer um trabalho muito interessante pegando nos jovens, na formação e nas competências que têm e fazer um desenvolvimento na área dos call centers, por exemplo. Estamos a fazer, há muito que fazer, como vos dizia, e sim, temos tido da área do calçado, como comecei por comentar, também vamos ter agora um projeto grande e se Deus quiser, vamos ter 5 ou 6 empresas que vão começar a produzir no Paraguai, e temos também de tudo que é a Associação da Zona Centro, que vou ter a alegria de ter uma reunião no próximo dia 7 de julho, e aí temos já uma série de empresas dessa região que vão comigo para o Paraguai para começar a desenvolver o seu trabalho por lá também. Portanto, sim, é multissetorial e o Paraguai, das diferentes áreas, umas mais que outras, como é evidente, mas nas diferentes áreas existe essa necessidade e, como dizia há bocadinho, o Sr. Fernando Gomes está ávido de tecnologia, está ávido de crescimento, está ávido de aprender. Na verdade, é um povo que tem essa necessidade de conhecimento, de desenvolvimento. Sim, Muito temos bem. tudo que fazer. Muito obrigado. Temos aqui umas perguntas dos nossos participantes. Deixaria, se calhar, a pergunta para, talvez, o embaixador Júlio Van Humbeck. Qual é a região mais preparada para a produção têxtil? Pergunta-nos o Paulo Pereira. O embaixador, acha que consegue indicar-nos ou indicar algum dos oradores para responder? Sí, bueno, lo que yo conozco de inversiones en el sector textil están radicándose en la zona central de Paraguay, en el departamento central, donde hay una mano de obra calificada y también hay acceso a energía. Entonces, sé que hay empresas orientales, coreanas, que están teniendo un buen resultado, pero quizás el viceministro Francisco tenga una voz más calificada para identificar esos lugares en donde se están desarrollando inversiones en el sector textil. Paraguay es un país textil, tiene una riqueza muy importante, muchos conocimientos ancestrales y tenemos un gran potencial que es el reflorecimiento de la producción de algodón. Entonces, el algodón paraguayo históricamente ha sido un algodón muy bueno y hoy en día entiendo que estamos nuevamente en una senda importante con la producción de algodón en el Chaco paraguayo. Viceministro Francisco, si quiere complementar, por favor. Sí, así mismo, embajador, estamos hablando de que en el pasado exportábamos un promedio de 5 millones de dólares, más o menos estamos hablando del periodo de los años 90 hasta el 2002 aproximadamente. Las exportaciones de confección de toda la cadena textil apenas era de 5 millones de dólares por año. Y actualmente estamos llegando a los 270 millones de dólares por año. Y con la posibilidad de que estamos en plena fase de recuperación de la producción del algodón. El algodón históricamente se cultivó en la región oriental hasta más o menos finales de los 90. En los 90 prácticamente desapareció el cultivo del algodón. Pero ahora en este momento hay un resurgir en el Chaco paraguayo con 50.000 hectáreas y según las propias empresas que se dedican al cultivo del algodón, para la próxima zafra, que sería 2023-2024, ya hablan de duplicar las hectáreas actuales, o sea, pasarían a 100.000 hectáreas. Hay un crecimiento que es exponencial en cuanto a la producción. En cuanto a proyectos de inversión, estamos teniendo ahora mismo
la instalación de 3 desmontadoras y aparentemente habría ya una cuarta que se estaría instalando en la zona del Chaco. Y tenemos inversiones extranjeras ahí, hay brasileños, hay uruguayos y argentinos que se están dedicando a eso, más los productores locales que generalmente abarcan las comunidades vinculadas con los menonitas, ¿verdad? Entonces, tenemos este resurgir y ya incluso en trabajos anteriores hemos logrado conectar todo lo que es la industria de la confección, que así como dijo el embajador Duarte, se está instalando en la zona del Alto Paraná hacia el este del país, con millonarias inversiones, ¿verdad? Hemos logrado conectar con los productores primarios de algodón y están conversando sobre la posibilidad de tener todo el desarrollo de la cadena de valor desde la fibra del algodón hasta incluso la confección, ¿verdad? En la zona del Alto Paraná en los últimos tiempos se han instalado aproximadamente unas 14 empresas en materia del sector de las confecciones, pero quizás hay 3 de ellas, 2 ya están en operación, hay una tercera gran empresa que, o sea, casi todas están en operación, las 14. Hay una nueva que se va a instalar, una inversión muy grande, que es un grupo brasileño, Allianz, más la actual que es Lunelli, y tenemos también una empresa muy grande que ahora construyó su segunda nave industrial para a los efectos de dedicarse a la producción de tejidos, produce confecciones, pero también ahora va a producir tejidos, que es una inversión de origen asiática, es China, una inversión china, y tenemos pequeñas otras empresas en el entorno a estas, muy pocas por el departamento central, más tenemos ubicado estas industrias hacia la zona del este del país por la cercanía con el mercado de Brasil. Hoy estamos produciendo tejidos para marcas muy importantes, Calvin Klein. En un determinado momento incluso estábamos produciendo prendas de vestir Zara, que por cuestiones de competitividad se tuvo que, o sea, por cuestiones de mercado, digamos, por el hecho de que se le cayeron algunos contratos, se fue el país, pero estamos en conocimiento que están conversando con una de estas empresas instaladas para volver al Paraguay, ¿verdad? Entonces, estamos desarrollando un mercado bastante interesante en todo lo que compete a la cadena industrial vinculada con el algodón, el sector del textil y las confecciones. Ok, muchas gracias. Una última pregunta antes de terminar, que es de un participante que pregunta cómo funciona el apoyo administrativo fuera de la capital, en ciudades como Encarnación o Juan Pedro Caballero, si también es bastante ágil. A mí me gustaría un poco responder esa pregunta. Nosotros tenemos hoy aproximadamente unas 8 o 9 oficinas regionales en todo el país. Sin embargo, estas oficinas regionales han dejado de tener protagonismo, principalmente en los últimos 5 o 7 años aproximadamente, por el hecho de que el Ministerio de Industria y Comercio, de 236 procesos que tiene, 220 de ellos es totalmente digital, ¿verdad? El Ministerio de Industria y Comercio ha experimentado una transformación digital muy significativa. Entonces, si eventualmente yo quiero solicitar acogerme al régimen de maquila o eventualmente a uno de los regímenes de promoción de inversiones, entonces lo puedo hacer desde cualquier punto del país. Y lo que ya hemos comenzado a transformar desde ese punto de vista es la asistencia, ¿verdad? Nosotros damos asistencia, ya sea a distancia o eventualmente para aquellos que recurren al ministerio, entonces ponemos a disposición de ellos los técnicos, trabajamos desde ese punto de vista muy estrechamente con Rediex, quien es el que suele identificar dónde se necesita dar apoyo, y eventualmente recibimos a inversionistas o productores para poder hacerle aclaración sobre el acceso a los diferentes regímenes que tiene el sector industrial o eventualmente a cualquier inconveniente que vaya a tener, ¿verdad? Vinculado con la obtención de permisos ambientales o vinculados a aquellos permisos del área de salud, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con ellos, pero en términos puntuales son muy pocos los casos, casi, digamos que en un 99% de todos nuestros procesos ya la gente no necesita ni siquiera asistir al ministerio, y lo que hemos hecho es convertir también estas oficinas regionales en soporte de apoyos principalmente para MIPYMES. Hoy estas oficinas están sufriendo un cambio muy importante donde la función anterior que estaban ejerciendo, que es
brindar servicios en papel, expedir los certificados de origen, ya prácticamente no existe. Y entonces lo que hemos tenido que hacer es empezar a trabajar con los emprendedores a nivel de micros, pequeños y medianos. También trabajamos en las oficinas regionales con los grandes, ¿verdad? Ya sea para capacitación, para enseñar cómo funcionan los diferentes instrumentos de promoción de inversión o eventualmente, como decía, para ayudarles en algún inconveniente que tienen en sus trámites, ¿verdad? Pero, como le decía, de los 236 procesos en el ministerio, 220 están totalmente digitalizados. Muy brevemente, con el permiso de Pedro, quería complementar lo que nos compartió el viceministro Ruiz Díaz en cuanto a la digitalización de los trámites. Esta mañana estuvimos con el viceministro Franco en una reunión con el secretario de Estado de Digitalización de Portugal, dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, y hemos nuevamente digamos, manifestado nuestra satisfacción por el buen nivel de cooperación que tenemos con Portugal en el área de la digitalización. Tenemos una cooperación activa en ejecución, en donde el Ministerio de Industria y Comercio está, digamos, liderando un sector gubernamental y nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores vemos con mucha simpatía de que ese proyecto esté en curso y se esté ejecutando eficazmente. Entonces, hay una cooperación actualmente que está tendiendo a facilitar estos trámites y estamos contentos de que se está proyectando para una segunda etapa la ejecución, inclusive con la utilización de inteligencia artificial que va a ayudar a todo lo que es comercio exterior, que va a ayudar a todo lo que es este establecimiento de empresas en menos horario, de manera más eficaz y también dejando de utilizar el papel. Así que es un dato relevante que quería compartir con ustedes de que ese es otro puente de unión que tenemos con Portugal en este momento. Muy bien. Pues, passando agora para português, queria agradecer a todos os participantes por terem estado aqui connosco esta hora e meia. Haveria com certeza muito mais coisas para contar de todos os oradores, da experiência que têm, daquilo que são as oportunidades que existem no mercado paraguai. Teremos seguramente outras oportunidades nos próximos tempos de poder mostrar o Paraguai aos empresários portugueses e também, seguramente, Portugal aos empresários paraguaios. Nesse sentido, e agora fazendo o câmbio para espanhol, agradecer a todos por su participación. Tendríamos mucho que hablar seguramente sobre otras oportunidades que existen en Paraguay. El desconocimiento general de los portugueses sobre Paraguay, de los paraguayos sobre Portugal, creo que se quedó más pequeño con este webinar y con otras iniciativas que la Embajada y seguramente la Cámara de Comercio están haciendo, y con CCIP conten con nosotros para ayudarlos a poner Paraguay en el radar de las empresas portuguesas, y seguramente entraré en contacto también con Teresa para hablarnos de posibilidades juntamente con la Embajada de hacer una misión comercial a Paraguay en los próximos meses. Por eso, muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto aqui em Portugal ou em Paraguai. Muchas gracias a todos. Muito obrigado a todos, e qualquer dúvida disponibilizei o nosso e-mail no chat. Para qualquer dúvida que tenham, colocarei a qualquer um dos oradores, e espero em breve dar notícias sobre uma potencial missão empresarial ao Paraguai, juntamente com a Câmara de Comércio e com a Embaixada. Muito obrigado mais uma vez e um resto de bom dia para todos. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día a todos. Buen día, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias por la organización. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.